Muy buena tarde, chicos. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día. Obviamente pues ya vamos a mitad del módulo, vamos a concluir la segunda semana. Esta sesión es en cuanto a la asignatura, en cuanto a la materia de transportación internacional. Les digo más que nada para que vayan pues corroborando fechas, no se atrasen en sus tareas, en sus actividades. Les recuerdo, si hay alguien que esté cargando actividades muy atrasadas, debe de poner el motivo por el cual está cargando sus tareas muy extemporáneamente. Les estoy hablando más que nada la cuestión de la primera semana, en este caso del lunes antepasado, del miércoles pasado, las tareas que debieron de haber estar entregando el día lunes también, más que nada pues para ver la situación del porqué de las tareas, la entrega de las tareas y actividades muy extemporáneamente. Les repito, las actividades no les toman ni 10 minutos en esta cuestión para realizarlas, menos de 10 minutos, perdón. Muchos lo realizan en 5 minutos, 7 minutos, 4 minutos, es algo muy rápido y muy sencillo. Entonces, pues para contemplar esa situación de por qué a muchos en lugar de 10 minutos les toman una semana o 15 días el estarlas entregando. Entonces, más que nada, sí les pido esa cuestión, que mencionen el motivo por el cual es la entrega extemporánea y obviamente para ser justos también con sus compañeros que obviamente muchos las entregan en tiempo y muchos las entregan en tiempo y en forma y obviamente en mucho menos tiempo, a lo mejor el mismo día, pero más por la tarde o en la madrugada para amanecer o más tardar al otro día. Obviamente y más cuando ya les aparece la calificación en cero. Ahí es muy redituable el que envíen porque quiere decir que ya califiqué esa actividad en base a los que no han entregado todavía. Les digo, las actividades número 1 y la 2, que son de la semana pasada, ya están calificadas. Esta semana voy a estar calificando la 3 y la 4. Les cargué, de hecho, una actividad también de esta asignatura para que chequen la información que vayan a estar cargando en su Classroom. Entonces, no nada más carguen o envíen tarea nada más así por enviarlo, chicos. Los que se están tardando en esa cuestión, envíen el motivo, porque en determinado momento necesito saber el motivo para poder calificar la tarea, para tomarla en consideración también. ¿Por qué? Porque no se reportan, porque simplemente hay quienes nada más envían las tareas y no se conectan a ninguna sesión, no sabemos el por qué no se conectan, no sabemos el por qué no toman las sesiones en vivo, no sabemos por qué se tardan en la cuestión de las tareas y esos son los que una vez finalizada la materia después están preguntando el por qué reprobaron o el qué pueden hacer para mejorar su calificación si una vez que es reprobatoria cuando ya cerramos módulo. Entonces, más que nada por esa cuestión también les pido que que pongan atención al aviso que les estoy comunicando. Ok, dudas en cuestión a la actividad que deben de estar cargando en su Classroom, chicos. Profe, Profe, ya. A ver, Larisa, primero Larisa. a mí me salió carta deporte por carretera. Bueno, ese es uno Car- de 10, pero hasta ahí, ya esos son. Déjenme a los demás que investiguen los demás. ¿Pero sí son Profe, esos? Sí, o sea, es la documentación para transportar mercancía. Algunos pues va a variar, a lo mejor van a especificar, o sea, generalícenlo, no me vayan a poner carta de deporte de buque, carta de deporte terrestre, pues obviamente es lo mismo, o sea, cambia el medio de transporte, por eso es en general nada más, si es carta de deporte, carta de deporte, no me lo mencionen por cada medio de transporte que se utiliza en determinado momento, pero sí, o sea, es uno de ellos, a eso me refiero. Ok. Ok, Gracias, profe. gracias Larisa. ¿Quién profe, más, y a mí me chicos? salen siete Ok, pues documentos. hay que buscar más, Hazael. Ok. O sea, Profe, a mí en una me salen 7 y en otra me salen 9. ok, Valerie, en uno te salen 9, ya nada más te falta uno. Sí, o sea, chequen, les pedí 10. Nada más es el puro título, ¿verdad? No va a Sí. venir este desglose. No, si nada más les puse mencionar, nada más menciónenlos como tal. No, cuando yo les ponga mencione y defino, mencione y describa,
Ahí sí tienen obviamente que poner, nombrarlos y aparte poner una reseña de lo que trata cada uno. Pero aquí no, nada más les estoy poniendo que los mencionen. Ok, profe. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas, chicos? ¿Dudas, comentarios? ¿Todos saben lo que tienen que estar realizando en esa actividad? Pues yo ya los encontré. ¿Ya los encontraste los 10, Reina? Ah, pues a mí me salieron 7. ¿Te salieron 7? Sí, pero ahorita ando buscando Los otros en otra 3. página los demás. Ok, perfecto. Entonces ahí la llevan. Vale, dice que ya encontró 9, ya nada más va por uno más. No pasen sus tareas, chicos. Sean un poquito pues, envidiosos en ese aspecto, que dejen a sus demás compañeros también que batallen un poquito. Déjenlos porque pues en este caso, yo así es mi forma de pensar. Ya cada quien respeto las opiniones de cada uno de ustedes, pero si alguien se tomó el tiempo necesario, dejó de hacer algunas otras cosas por estar investigando y otro nada más viene muy fácil y dice, a ver, pásamelos o qué información subiste y se lo pasan, pues obviamente lo que le costó a uno a lo mejor unos 5 o 6 minutos en lo que pudo estar haciendo otra actividad, pues obviamente se deslindó de esa actividad para investigar y el otro a lo mejor pues nada más pasar, copiar y pegar y ¡pum! Ya lo tiene. Entonces, cuiden un poquito esa cuestión. Además, eh, pues mencione, hay más de 10 obviamente, dependiendo la transportación también, por eso ahí no les estoy especificando si es terrestre, si es marítimo, entonces es en general, al momento de transportar la mercancía. Entonces sí les digo, en cuestión de su información, sean un poquito envidiosos en ese aspecto. Eh, por eso les digo, no mencionen todas, ya mencionaron una de la actividad anterior, de la materia anterior, ya mencionaron dos, entonces dejen a los demás que se involucren, dejen a los demás en este caso que sigan investigando, porque pues, si no les vamos a facilitar la investigación y aquí la cuestión es de que obviamente aprendan más, que investiguen y que se empapen más de información. Obviamente es la preparación, para eso es la universidad, es su preparación profesional. Muchos a lo mejor pueden estar laborando, a lo mejor ya en el medio, en su carrera, pero se estancan, ¿no? Obviamente cuando estamos en un puesto y estamos haciendo una actividad específica, muchas veces nos estancamos y dejamos de actualizarnos o dejamos de aprender de las demás cosas y nos centralizamos, nos especializamos nada más en algo y hay otras cosas que también son importantes. Entonces, yo apego a esa cuestión de que obviamente hay que seguirnos siempre preparándonos, abrir más nuestro panorama y no limitarnos nada más, obviamente, ni en lo que trabajamos y en este caso, pues no nada más a lo que de información que les demos nosotros en cada una de las sesiones. Ustedes pueden seguir investigando como tal. Esa es la cuestión de la iniciativa y responsabilidad de cada uno de ustedes, porque en determinado momento temas para investigar hay muchísimos y obviamente si ustedes investigan más de los temas, viendo qué materias les tocan, pues obviamente es más redituable para nosotros porque hay más retroalimentación en la clase también. Entonces, por eso les digo, lean más, empápense más. Eh, Créanme, yo no estoy en contra de las redes sociales, pero muchas veces se pierde mucho tiempo en esa cuestión y no nos deja nada de provecho, al menos que tengan un grupo de ventas o algunas otras cuestiones. Hay grupos de investigación, a esas cuestiones son bienvenidas, pero chismes y hoy en eso para mí es pérdida de tiempo, honestamente. Entonces, hay mucha información en Internet que se pueden empapar ustedes en determinado momento de su profesión. Investiguen de economía, investiguen de situaciones, nuevas tendencias en cuestión de las exportaciones y exportaciones, porque ustedes en determinado momento les abre más su panorama profesional. Yo siempre les reitero, dicen que hay una frasecita que siempre, obviamente yo la confirmo, yo la reitero y también pues la comparto. Nos dicen que la información es poder y el que tiene la información tiene el poder. Entonces, a eso se refiere. Hay un libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado.
¿Alguien ha escuchado sobre ese libro? ¿Cuál libro, profe? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. No, profe. ¿No? ¿Nadie? No, profe. Ok, ahí Stephen Covey lo que reitera son 7 hábitos que normalmente él comparte o de su forma de pensar son en un consenso, estudio, desde su punto de vista, de muchos analistas, él comparte, en este caso, que son 7 hábitos que la gente que es efectiva, no es lo mismo ser efectivo a ser eficiente, ojo con esa situación, él dice que es la cuestión es las personas que son efectivas comparten ese mismo hábito y él los comparte, él lo comparte pues obviamente en su libro y nos dice que hoy en día las empresas, los puestos de nivel mayor, de mayor nivel jerárquico están ocupados por gente que realmente muchas veces pues no es la ideal en cuestión de preparación y muchas cuestiones. O sea, los puestos, los grandes puestos de las grandes empresas están ocupados por gente ineficiente, simplemente por gente que es más manipulable en sí, obviamente que es más moldeable, que es lo que buscan las empresas, y hay muchas otras gentes que en determinados momentos están mejor preparadas o quieren o son acreditables a un ascenso y en determinado momento no los toman en consideración porque muchas veces tienen más iniciativa, tienen más responsabilidad, los condicionan a que no saben tomar órdenes también, pero no es esa cuestión, sino que tienen mente emprendedora también. Entonces vienen varios puntos y sí critica a las empresas de la actualidad, que por qué tiene gerentes o tiene directores que realmente no están capacitados en su medio simplemente por el hecho de que no cuestionan, no tienen iniciativa, hacen lo que les dicen o son simplemente están encerrados normalmente lo que realizan en sus trabajos y no toman en consideración otros perfiles o son envidiosos con la gente que realmente tiene capacidad eh, para obviamente sobresalir. ¿Por qué? Porque se les pone pues digamos, barreras para que no sigan sobresaliendo por medio que les tiren el puesto. Y eso es lo que pasa en México. Es como una lucha de jaulas, que vemos que alguien va saliendo de la jaula y qué es lo que pasa en México, lo jalamos de los pies, lo arrastramos para que quede en la misma posición de nosotros, en lugar de apoyarnos y ayudarnos y en este caso pues, salir todos de la jaula. Si uno escala, ok, el otro también, y el que está arriba apoya al de abajo y así sucesivamente hasta que todos salgan de la jaula. Aquí en México realmente la mentalidad es así, existe envidia personal, laboralmente, profesionalmente hablando, pasa en todos los trabajos, créanme, cuando si todavía no tienen la oportunidad de estar laborando profesionalmente, créanme que se van a topar con esas condiciones, aunque sean compañeros de trabajo, pasa por esas cuestiones también y allí va a imperar también la mentalidad de cada uno de ustedes en determinado momento. Entonces, se los voy a subir en PDF por que les guste, en este caso, leerlo y es muy beneficioso. Y uno de esos principios que nos renombra ahí es afilar la sierra. También hay una parodia en YouTube eh, perteneciente, involucrada a esa cuestión. No debemos, o sea, de lo que estamos obviamente en nuestra profesión, seguirnos preparando, porque obviamente de eso vamos en determinado momento vamos a sobresalir. No dejar de seguirnos preparando, no dejar, no volvernos obsoletos. Hay que seguirnos preparando, nuevas tendencias, conocer las bases y como siempre les digo, hay que conocer las bases para saber de dónde partió todo. Todo tiene una evolución y hoy en día, pues obviamente está marcado por esa evolución. No quiere decir que las cosas de antaño no sirvan, porque muchas de esas cuestiones, hasta teorías, modelos y etcétera, todavía se siguen utilizando en la actualidad. Pero sí los exhorto a que obviamente abran su panorama profesional y se sigan preparando, obviamente sigan investigando de muchas otras cuestiones, no simplemente lo que nosotros les facilitemos en este caso de información.
Ok, dudas, comentarios, chicos. Entonces ya todos saben lo que tienen que realizar con la actividad que les acabo de cargar a Claro. ¿Dudas o algún comentario? No, profe. Ok, muchas Profe, gracias. Mándeme. dijo de que no se podían, por decir, poner dos veces carta de porte, ¿verdad? Aunque sea de diferente transporte. Claro, porque es la misma, en fin y al cabo es carta de porte. Vas a decir carta de porte marítima, carta de porte terrestre, pero es lo mismo, exactamente, o sea, es la misma, es el mismo documento, nada más varía el transporte en este caso. Ah, bueno, ok, gracias. Gracias. ¿Ya encontraron las 10? ¿Alguien que ya encontró las 10? Nada más que confirme. Sí, ya las encontré, profe. Sí, profe. ¿Ya, Jazael? Ya le estoy mezclando de una página y de otra. Ok, perfecto. De hecho, Yo esa es la... ¿Sí? yo nada más encontré 8, me faltan 2. Ok, bueno, hay que seguir investigando. Ya ven, si uno puede, todos los demás pueden. Con uno que entregue correctamente, o sea, obviamente, sí está, porque yo checo la información antes de cargarse. Obviamente, se tienen que basar, tienen que tener una base de dónde sacar la información. No todo, les digo, yo soy de las cuestiones, no se aprendan de memoria las cosas porque en determinado momento se les olvida. Mejor comprendan las cosas, porque comprendiendo de ahí pueden desglosar y hablar de cualquier tema en específico. Entonces, pues obviamente tienen que tener de dónde sacar. Entonces, yo antes de ponerles una actividad o una tarea, yo checo todas las fuentes de donde puedan ustedes investigar y corroborar que realmente sí encuentren lo que les estoy solicitando. Entonces, no estoy basando en una sola página, involucren, dependiendo de cómo ustedes pregunten, es la información que les va a arrojar. Eso ténganlo bien especificado. Cambien palabras, cambien en este caso el acomodo de como estén preguntando y les va a mandar información y páginas muy diferentes. Ok, les voy a compartir pantalla, chicos. Vamos a ver más sobre los transportes, la transportación internacional. Estábamos viendo obviamente características de cada uno de ellos. Estábamos comentando sobre los buques anteriormente. Ya vimos la definición de transporte internacional, algunos antecedentes históricos en cuanto a la transportación, algunos tipos de mercancía, obviamente, que se transportan. Vimos de pues, material peligroso en determinado momento, cómo se debe manipular. Comentamos el transporte internacional marítimo, algunas características, cómo ha ido su evolución y estábamos conversando con la cuestión de los buques. Ok, tenemos varios y diferentes tipos de buques también, tipos de embarcaciones. Ok, habíamos comentado que hay buques roll-on, roll-off también. Nos decía que estos estaban especializados para carga y descarga rodante, porque obviamente son de mucho espacio, obviamente tienen su plataforma, su montacargas, etcétera, etcétera, y obviamente pues tienen gran espacio, en este caso para transportar, como vemos ahí en la imagen, transportan carros, y pues obviamente tienen la plataforma como baja en determinado momento y para que bajen determinados, pues la mercancía, en este caso la carga también, no necesariamente carros, vehículos, sino pues otro tipo de carga, donde puede entrar un montacargas también, pues obviamente a descargar la mercancía. Hay buques especializados, buques en cuestión de frigoríficos. Recordemos que dependiendo de la mercancía de la carga, pues obviamente es el tipo de transporte en determinado momento que vamos a estar utilizando, eh, estimando obviamente el tiempo, los costos, obviamente en esa cuestión, para pues, en determinado momento saber si utilizamos un barco, si utilizamos obviamente un equipo terrestre, aéreo, y pues obviamente cada uno debe de ir especializado, modificado para
la carga, la mercancía que vamos a transportar, perdón, y obviamente si no, pues obviamente transformarlo con hacerle las adecuaciones simplemente para la mercancía que vayamos a transportar. Si hay buques frigoríficos con congeladores, refrigeraciones, a lo mejor cuestiones de carnes que necesitan refrigeración, cuestiones de vacunas también o medicamento que en determinado momento necesitan refrigerarse, entonces son adecuados esos buques, son especializados. En esta cuestión también tenemos modalidades de transporte, es el servicio de línea regular y el régimen de fletamiento como tal. ¿A qué nos referimos con línea regular? Es un servicio de carácter permanente, cubre rutas y frecuencias habituales, cumple con un itinerario, existen tarifas fijas de antemano. El tráfico conferenciado nos dice que es acuerdo de fletes entre empresas armadoras que se unen, o sea, conferencia, y se obligan a servir determinada ruta con cierta regularidad, a cobrar fletes uniformes y a cumplir con un número mínimo de salidas. Esto es en cuanto a cuestiones, definiciones que se ven involucradas directamente en esta cuestión de línea regular. Entonces, el tráfico conferenciado es así, se ponen de acuerdo, obviamente, empresas transportistas o líneas o rutas, y obviamente están, pues, tratando de cumplir con el servicio con cierta regularidad, obviamente la transportación de mercancías, estandarizan un precio, obviamente uniforme a la hora de cobrar por los fletes y obviamente con un número mínimo estandarizado también de salidas. A eso se le denomina tráfico conferenciado. También otra de las cuestiones tenemos el outsiders, que son armadores que operan en competencia directa con las conferencias. Dice, el itinerario podrá realizarse con regularidad o no, y las tarifas podrán ser similares o menores. Como su nombre lo indica, pues es esa parte de a lo mejor de un convenio que se realiza, determinada situación, pues puede haber gente o puede haber empresas que necesiten transportar ya, no esperar, en este caso, una ruta establecida como tal, y es parte de la competitividad, es parte de la competencia en este mundo globalizado. Entonces brindan ese servicio, rompen la cuestión del tráfico conferenciado, no ejercen o no tienen un itinerario como tal, no les importa si es con regularidad o no, ellos simplemente brindan el servicio y en determinada situación, pues pueden variar, pueden jugar con el precio, puede ser similar a lo que se transporta o que se cobra por un tráfico conferenciado o inclusive menor en esa situación. Tenemos la parte de los consorcios, que se tratan de una forma de explotación de línea regular que consiste en que varias compañías aportan buques o medios financieros para constituir una entidad con un único centro de control de gestión. O sea, aquí en esta cuestión sería como un monopolio, algún tipo pues de empresario pues predomina en esa cuestión, él maneja toda la cuestión de los buques, porque pues tiene el dinero adecuado y obviamente él rige el mercado o rige cierta, pues puede decir cierta ruta de traslado también, porque pues obviamente puede ser que la mayoría de los buques pues sean están a su cargo, son de su propiedad, y obviamente pues ellos van a regir la cuestión del costo, del itinerario también, y ellos ejercen un centro de control sobre esa misma gestión. Tenemos un segundo punto, que es el régimen de fletamiento. Obviamente es un flete negociado, con condiciones negociadas y viajes individuales. Dice que el régimen de fletamiento es el que se realiza contratando el espacio de carga de un buque, total o parcialmente, para efectuar uno o varios viajes determinados o para utilizarlos por un periodo de tiempo. Es cuestión a flete a negociación. Dice, es un contrato de transporte
transporte fletante, fletador, mediante una póliza de fletamiento. Obviamente tenemos la cuestión de fletamiento por viaje, fletamiento de casco desnudo o fletamiento por tiempo. O sea, por viaje se contrata en esa cuestión. Directamente vamos a transportar cierta mercancía, cierto flete, podemos contratar por viaje o por un espacio, un área determinada, por decir, fletamiento de casco desnudo, un área determinada del barco, que pues, obviamente nada más ahí viaja nuestro mercancía, nuestro flete, o fletamiento por tiempo, pues lo que dure el viaje, o por tantas horas que dure, en este caso, el transporte de la carga en determinado momento también. Luego tenemos un cuadrito que nos especifica cada una de estas cuestiones en una línea regular. Nos dice que es un tenemos la cuestión de tipo de transporte, operador o el gestor, quien es el mediador en esa cuestión de traslado, y el flete, tipo de transporte, puede ser conferenciado o no conferenciado. El operador gestor es un agente naviero o transitario, y el flete pues son tarifas conferenciadas o tarifas no conferenciadas en su debido momento. Tenemos la otra opción, el fletamiento no regular, el tipo de transporte, en este caso pues más que se comercializa más, es un tipo de transporte sesión a casco desnudo o locación en tiempo o viaje. El operador gestor es un agente fletador y corredor de fletamiento. Ahí no nomás simplemente es el agente naviero. Aquí tenemos un agente fletador y corredor de fletamiento. Y el flete es pactado según el mercado libre de fletes también. Tenemos diferencias de las modalidades de transporte. ¿En qué hacen diferencias esta cuestión? En la cuestión marítima, pues obviamente tenemos la cuestión de itinerarios, pues obviamente como lo vimos, obviamente hay líneas que manejan itinerarios, rutas de salida, obviamente debe estar establecido el procedimiento, los pasos, los puertos que van, en los que van a atracar en su debido momento. Obviamente deben de cumplir fechas, horas estimadas de llegada. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay puertos que no tienen en este caso, mucha área para recibir a todos los barcos en determinado momento y obviamente si ellos están poniendo una hora de llegada, una hora de carga, obviamente se contrata, obviamente para el descargue, pues obviamente muchas veces compañías y obviamente, pues obviamente, si pierden tiempo, pues el tiempo en esa cuestión, pues es dinero también que se está invirtiendo. Además, se tiene acordado en este caso, entre el exportador y el importador, pues una hora de llegada estimada y obviamente si no se llega, a lo mejor es alguna mercancía perecedera o de alguna otras características muy individualizadas y por eso se deben de llevar, es muy importante llevar itinerarios, checar obviamente la cuestión de los puertos a los que se va a arribar, los agentes involucrados, la cuestión de los contratos, la cuestión de las tarifas, la cuestión de cargas. Entonces, todo tiene que ir muy específico, muy individualizado y específicamente, dependiendo obviamente de la mercancía, los contratos, etcétera, etcétera, toda la documentación que en su debido momento se esté llevando, sea pertinente para este tipo de transporte. Aquí tenemos un ejemplo, es una hoja de contrato de transporte, lo que especifica, vemos que tenemos pues, varios rubros, en este caso a verificar, a familiarizarnos con ellos. Entonces, ahí podemos observar que la información que en su debido momento tenemos que llenar o tenemos que cumplir en este caso la cuestión específica de este tipo de transporte. Toda la información, como quiera, de las presentaciones, chicos, se las voy a estar compartiendo por Classroom conforme vayamos terminando cada una de las presentaciones para que ustedes también pues tengan una base de dónde apoyarse también en determinado momento si tienen dudas y también para estudiar para sus
evaluaciones finales. En cuestión de conocimiento de embarque o Bill of Lading, ¿a qué se refiere esta cuestión? Es el instrumento que acredita el contrato de transporte por vía marítima o fluvial. Dice, lo confecciona la compañía naviera, dice, su agente naviero o el capitán del barco, y en él consta el haber recibido la carga a bordo de la nave para ser transportada al puerto que se indicara en el mismo documento. Entonces, pues obviamente ahí tenemos otro tipo de documento por si a alguien les hace falta algún tipo de documento que se utiliza para la transportación de mercancías, ahí tenemos otro tipo de documento. ¿Qué funciones tiene este documento? Pues obviamente el recibir de la mercadería, el título de libre disponibilidad y obviamente la cuestión de contrato de transporte, y ahí tenemos un ejemplo del Bill of Lading. Existen varios tipos de Bill of Lading o conocimiento de embarque, como se le denomina. Obviamente tenemos cuestión de recibido por embarque posterior, el received, se emite cuando el transportista obviamente pues recibió las mercancías, o sea, este es esa cuestión cuando ya se recibió las mercancías, pues ya se da de corroborado que se está recibiendo las mercancías para su transportación, ya se da por corroborado. Entonces cualquier cuestión pues ya queda de antemano a su disposición, o alguna anomalía, pues obviamente pues quiere decir que en determinado momento, si no llega la mercancía, no existe, o robo o algo, pues ya tienen una persona indicada con la que se tienen que estar refiriendo. Tenemos un sucio a bordo. Este se emite cuando la naviera manifiesta que hay, en este caso, reservación en el embarque también. Tenemos la mercancía embarcada, emitido cuando la mercancía ha sido cargada a bordo y estibada en bodegas. Tenemos la cuestión que se denomina hijas, se emite al momento de desconsolidar la carga, anulando la BL madre, o sea, la original, cuando ya se pues desconsolidó la carga en su momento también. Anula el bill of lading, el original, donde se recibió el embarque originalmente. Tenemos también el master o madre, que dice se emite cuando hay mercancía en este caso consolidada de varios, en este caso de varios compradores, y un contenedor debe de estar amparado en un solo, en este caso, en una cuestión primordial, o en un solo documento de Big o Lading como tal. Eso se le considera un BIN Lading Master o madre. Cuando obviamente tenemos varios compradores y todos esos compradores obviamente pueden poner, por decir, su mercancía en un mismo contenedor, no importa el número de compradores que sea, puede ser la misma mercancía, y obviamente pues esa mercancía no quiere decir que vaya a un mismo destinatario, en un solo comprador, un mismo destinatario. De la misma mercancía puede haber muchos destinatarios, entonces sirve para organizar obviamente la mercancía que es determinadamente que está a bordo. Tenemos limpio a bordo, que se emite cuando la naviera manifiesta que el embarque se encuentra en bodega, en buen estado y sin observación. O sea, no surgió ninguna contrariedad, ninguna anomalía, está completo, no sufrió daño, etcétera, etcétera. También tenemos sobrecubierta en el barco, se emite cuando la mercancía no se transporta en bodega. Ok, hasta aquí alguna duda, chicos, algún comentario que quieran realizar.
ninguna, profe. No, Ok, perfecto. Entonces todo está claro. No hay ninguna duda, ningún comentario al respecto. Vamos a checar algunos aspectos técnicos, obviamente que se tienen que estar prevaleciendo en la cuestión de transporte marítimo específicamente. En esta cuestión, pues obviamente se ven involucrados los términos de tarifa y de flete. En la cuestión de la tarifa nos dice que es el costo básico para el transporte de una mercancía en términos generales. Cada producto tiene una tarifa, tiene también una tarifa específica por cada trayecto. Nos dice que el flete es el resultante de una serie de operaciones como la liquidación de tarifa básica más recargos menos descuento en determinado momento también. ¿Cuáles son los recargos más importantes que en determinado momento complementen la tarifa y el flete? En cuestión de combustibles, que se denomina BS, Bunker, Surcharge o BAF, Bunker Adjuster Factors, en cuestión directamente del combustible, en cuestión de congestión en los puertos, CS, que es congestión surcharge, ajuste cambiario, Current Adjusting Factor, el CIF. Obviamente tenemos la cuestión de peso excesivo de carga, sujeto de más de 5 toneladas, EWS, Extra Weight Surcharge. Entonces, y tenemos otros más, longitud excesiva de más de 12 metros, el Extra Length Surcharge también, cobro de flete en destino, Collect Surcharge, etcétera, etcétera. Tenemos algunos como ejemplos, en este caso, pues en determinado momento se pueden adjudicar o corresponder extras en determinado momento a las tarifas. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta tercera sesión. Muchas gracias por su atención, por su participación. Nos veríamos la próxima semana. Estén pendientes también de la tarea para que estén entregando en tiempo y forma. Traten de entregar sus actividades también, las que pusimos el día de hoy, para que no se demoren en ese aspecto. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Buenas profe. tardes. Cualquier duda, pues estamos en contacto.